Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 91. Ambas bestias mágicas eran considerablemente más grandes que los tigres comunes. Sus cuerpos musculosos parecían estar hechos de roca sólida, rebosantes de fuerza bruta y una ferocidad imponente. Allí, erguidos, daban la impresión de ser dos colinas vivientes, bloqueando la luz solar con su gigantesca presencia y proyectando una sombra inmensa. Cada vez que respiraban, un viento imperceptible giraba a su alrededor. Esa brisa, aparentemente inocua, podía convertirse en una fuerza letal con tan solo una intención. El vaivén de sus respiraciones hacía que el cabello y la ropa de Kir se movieran rítmicamente. Humano, entrega a mi hijo, gruñó uno de los tigres, levantando una de sus enormes patas y señalando con ella, su voz era profunda y grave, vibrando con autoridad. El tigre había hablado. Ah, claro, no debía sorprenderse. Después de todo, eran bestias mágicas. En el mundo de los cazadores, no era raro encontrar criaturas mágicas que hablaran. En la obra original, Killua y los demás se toparon con una bestia mágica disfrazada de examinador durante el examen de cazador. Incluso existían algunas que colaboraban con la Asociación de Cazadores en esa función. Y por si fuera poco, estos dos parecían tener dominio sobre el viento. Percibiendo los cambios en las corrientes de aire que los rodeaban, Kid enfocó su mirada en los dos enormes tigres. Los demás del grupo ya habían adoptado posiciones defensivas, listos para actuar de inmediato si era necesario. No obstante, los tigres no mostraban señales de querer pelear. En su lugar, uno de ellos pisoteaba el suelo con impaciencia, dejando profundas marcas de garras en la tierra. ¿Que su hijo? Vamos, mírelo bien, este pequeñito se parece más a mí, comentó Kir mientras sostenía al cachorro de tigre blanco y lo apretaba suavemente. Luego señaló primero al cachorro y después a sí mismo. La misma piel blanca, las mismas rayas oscuras, los mismos ojos azules. Honestamente, era difícil saber si el tigre se había convertido en él, o si él se había transformado en un tigre. ¿Le ves algún parecido contigo? Preguntó con atrevimiento el muchacho de cabellos blancos, desafiando abiertamente a los gigantescos tigres. Tu hijo es increíble, pero ahora es mío. Los dos tigres permanecieron callados, respirando con fuerza como si el aire retumbara como truenos. La presión que ejercían era descomunal. El viento arreció, incrementando su violencia. Golpeó sus rostros como agujas diminutas que se clavaban en la piel. Era evidente que los tigres estaban sumidos en sus pensamientos. Como los autoproclamados reyes del bosque, tenían plena capacidad de criar a sus propios cachorros, incluso si este en particular era distinto. No se parecía a ellos y era notablemente débil. Esa misma debilidad era señal de que no tenía un futuro prometedor. Su plan original había sido abandonarlo. Sin embargo, finalmente decidieron regresar. Estas no eran simples criaturas salvajes. Su inteligencia rivalizaba con la humana. Sabían equilibrar el instinto con la razón, y en este caso, fue la razón la que se impuso. De lo contrario, no estarían haciendo fogatas, cocinando carne y disfrutando comida preparada. Los tigres, por naturaleza, son animales solitarios. No cuidan a sus crías eternamente. En cuanto éstas pueden valerse por sí mismas, las alejan de su territorio. Un cachorro tan frágil como este probablemente no sobreviviría ni un día tras ser expulsado. Y justo entonces apareció un humano, dispuesto a llevarse a ese cachorro que ellos ya habían dado por perdido. Los tigres ya habían visto a otros humanos entrar en el bosque en busca de presas. Todos eran violentos, crueles e implacables. Ninguna de las criaturas que se llevaban regresaba jamás. Seguramente todas morían más allá del bosque. Ambos tigres se miraron entre sí y luego fijaron la vista en el joven que tenía en brazos a su cachorro desechado. Lo que fuera que dijeran, había una verdad innegable. Aquel chico sí se parecía a su cría. Aún así, ¿podían realmente confiar en un ser humano? ¿Humano, eres digno de confianza? Preguntó el tigre macho, su voz retumbaba como un tambor profundo. Aunque intentaba sonar moderado, la fuerza detrás de sus palabras hizo que los oídos de Kir vibraran. Por lo visto, además de controlar el viento, también eran capaces de atacar mediante ondas sónicas. Kir parpadeó sin mostrar emoción. Tras meditarlo un momento, metió la mano en su bolsillo y sacó su licencia de cazador. Soy un cazador. Ustedes, como bestias mágicas, deberían estar familiarizados con lo que eso significa, ¿no? Aunque su palabra por sí sola no bastaría, confiar en su identidad como cazador podía darle peso. En este mundo, los cazadores gozaban de gran prestigio. La licencia de cazador era prácticamente un pase libre que servía en cualquier parte. ¿Qué es un cazador? Preguntaron los tigres, claramente perplejos.
Sus enormes rostros felinos reflejaban total ignorancia. No tenían idea de lo que estaba diciendo. Kir frunció el ceño, guardando la licencia inútil. Se rascó la nuca con resignación y suspiró. No me digan que ustedes dos son una especie de tigres ermitaños. ¿Era posible que realmente no supieran lo que era un cazador? Otras bestias mágicas saben colaborar con la asociación de cazadores. Algunas incluso se convierten en examinadores. Pero ustedes ni siquiera han oído hablar de nosotros. El rostro del chico expresaba una mezcla de decepción y frustración, como un padre que reprende a sus hijos por no estar a la altura. Vean a las otras bestias mágicas y luego véanse a ustedes. ¿No les da pena? Con razón pensaban dejar a su hijo. Seguro es falta de educación, pensó Kir con un bufido. Las criaturas educadas prefieren no reproducirse en absoluto. Los dos tigres se quedaron pasmados ante sus palabras. ¿Bestias mágicas cooperando con humanos? ¿Qué clase de mundo era este? No es raro que no estén enterados, comentó el joven de cabello alborotado. Son una especie recién descubierta. Si no fueran tan aislados, los habríamos hallado hace mucho. Muchas bestias mágicas como ustedes viven en lo más profundo del bosque, alejadas por completo del contacto humano. Los tigres guardaron silencio durante un largo rato. Finalmente, fue la tigresa quien habló. Chico humano, confío en ti. Como hembra, su capacidad para juzgar a los machos era extraordinaria. Con tan solo sentir su energía, podía decir que este muchacho ocupaba una posición elevada entre los de su especie. Puedes llevártelo. En cuanto la tigresa dio su aprobación, el macho dio un paso atrás sin protestar. Quedó claro quién mandaba en esa relación. Un claro caso de un tigre bajo el dominio de su pareja. Una elección inteligente, dijo Kir, chasqueando los dedos con una sonrisa mientras levantaba el pulgar. De no haber sido así, se habría visto obligado a convertirse en el asesino de los padres y hermanos del pequeño tigre blanco. No había otra opción. Si quería criarlo, tenía que tenerlo. Y si alguien, ya fuera humano o bestia mágica, intentaba impedirlo, no dudaría en eliminarlo. Aunque su rostro mostraba una expresión relajada, sus ojos seguían siendo fríos como el hielo. Su mirada se deslizó brevemente por Kaito, por su equipo, y luego volvió a los tigres. No dijo una sola palabra más. Dime, chico humano, ¿quieres ponerle un nombre? Preguntó la tigresa. Lo llamaremos Sora, respondió Kir tranquilamente, observando al cachorro blanco de ojos azules. Está decidido, Sora. A partir de ahora, seguirás a este chico humano. Lo protegerás, lucharás por él y lo servirás hasta el fin de tus días, dijo la tigresa mientras se volvía hacia su cría. Entonces, el cuerno en su frente comenzó a brillar con una tenue luz negra. El contrato ha sido sellado. La luz se dividió en dos haces. Uno se introdujo en el cuerpo del cachorro y el otro en el de Kir. Cuando el ritual concluyó, la tigresa se notó visiblemente debilitada. Su energía comenzó a disiparse ante los ojos de todos. Señora. ¿Está bien? El joven de cabello rubio la examinó con preocupación, queriendo asegurarse de que la extraña luz no le hubiera causado daño. Espejo de hielo, ordenó Kir sin darle demasiada importancia. Enseguida. Maro alzó la mano y materializó una superficie de hielo del tamaño de una persona. Kir observó al cachorro unos instantes antes de voltear a mirar su reflejo en el espejo. Tras unos segundos, sacó la lengua. En ella, había aparecido una marca negra con un diseño especial, un sello de viento, o tal vez una rosa de los vientos. Capítulo 92. El diseño de la rosa de los vientos representa el concepto de orientación y es un icono común en los sistemas de navegación. Pero la marca que Kir tenía en la lengua no era una rosa de los vientos cualquiera. Estaba flanqueada por símbolos de huracanes a ambos lados, con figuras triangulares en forma de ojo arriba y abajo, y en el centro, una brújula. El conjunto tenía un aire enigmático, casi como si escondiera un augurio. Jamás se imaginó que el simple deseo de adoptar un cachorro de tigre le terminaría dejando otra marca en el cuerpo, como un tatuaje, justo en la lengua. Al menos no era un diseño exagerado o vergonzoso que lo obligara a esconderlo. Si se hubiera tratado de un tatuaje tipo dragón verde en el brazo izquierdo, tigre blanco en el derecho, habría salido todos los días cubierto hasta el cuello con mangas largas y chaqueta. Por suerte, tanto las marcas de maldición de su cuna como el dibujo en su lengua eran, dentro de todo, estéticamente aceptables. Aunque, si mostraba la lengua, alguien lo confundiría con un usuario de discurso maldito como Toge Inumaki. Kir volvió a guardar la lengua, cerrando los labios mientras dirigía la vista a la tigresa, que ahora lucía exhausta. El tigre macho se acercó a ella con ternura, rozando su cabeza contra la suya. Sus enormes ojos destilaban un afecto sincero.
Este contrato proviene de nuestra memoria ancestral, murmuró la tigresa con voz débil. Sora te será fiel por siempre. Jamás te traicionará. Y tú tampoco podrás dejarlo. Eso es lo único que te pedimos, añadió con suavidad. Habiendo dejado atrás a su propio hijo, no deseaban ver a un humano hacer lo mismo. Kira alzó una ceja y dejó escapar una leve sonrisa. ¿Y si lo lastimo? ¿No te preocupa eso? ¿Eso era todo lo que implicaba el contrato? Mientras no lo abandonara, no habría problema. La malicia humana podía ser mucho más peligrosa que el abandono. ¿De verdad aprecias a Sora, y no eres el tipo de persona que oculta lo que es? Le respondió la tigresa. Y tenía razón. Si a Kir no le importara ese pequeño tigre, jamás habría intervenido. Bajó la mirada y cruzó su mirada con la del cachorro de tigre blanco. Sus fríos ojos azul pálido se encontraron con las pupilas claras, azul celeste, del animalito. Crece rápido, le dijo, dándole un suave apretón. A pesar de lo adorable que era su pequeño cuerpo peludo, Kir prefería mucho más la imponente presencia de sus padres. Majestuosos, fuertes, los auténticos reyes del bosque. Para él, esa grandeza era mucho más hermosa que cualquier ternura infantil. Esa era su visión de la belleza. ¿En serio vas a criarlo? Alimentar a una bestia mágica de ese tamaño te va a salir carísimo, comentó el hombre de cabello alborotado, rascándose la cabeza con preocupación. Pero en cuanto lo dijo, recordó de quién estaba hablando. Claro, con esa fuerza, Kir nunca tendría problemas de dinero. No importa, respondió el chico con total calma mientras metía al tigrito dentro de la capucha de su chaqueta. El pequeño se acomodó con torpeza, aferrándose a su ropa hasta que se instaló en su hombro. Por cierto, como has estado tanto tiempo en el bosque, ¿has visto alguna vez un ave como esta? Preguntó Kir, sacando su teléfono y mostrando una imagen a los dos tigres. Ambos inclinaron la cabeza al mismo tiempo, observando la pantalla. Jamás hemos visto una así, respondieron al unísono, negando con la cabeza. Ni siquiera las criaturas más antiguas del bosque la conocían. Entonces déjalo, vámonos, dijo Kir, haciéndole una seña a Maro para que lo siguiera. Los dos grandes tigres se quedaron sentados, con sus gruesas colas en alto mientras veían alejarse al grupo. Incluso los cachorros los imitaron, sentándose en fila con las colas moviéndose de lado a lado. Kaito y los demás, que hasta entonces se habían mantenido callados, miraban hacia atrás de vez en cuando, nerviosos por si los tigres decidían atacar. Pero el chico al frente del grupo caminaba con tanta serenidad que ni siquiera se molestó en mirar atrás. Su comportamiento tranquilo era digno de admiración. Por fortuna, las bestias mágicas no se movieron, ni siquiera cuando desaparecieron de su vista. Ah, por cierto, Maro, enséñale a hablar, dijo Kir de pronto, como si se le acabara de ocurrir, empujando el cachorro en los brazos de Maro con una sonrisa relajada, como si se quitara un peso de encima. Los tigres adultos hablaban, así que no había motivo para que el pequeño no pudiera aprender. Valía la pena intentarlo. Después de todo, un animal que puede comunicarse es mucho más útil que uno que no puede. ¿Y yo? Claro, lo haré. Balbuceó Maro, sosteniendo al cachorro de forma torpe. ¿Le gustaba? Por supuesto. Al fin y al cabo, tenía un aire parecido al propio Kir. Pero enseñarle a hablar a una bestia mágica. Eso iba a requerir investigación. No importaba cuán complicada fuera la tarea. Si Kir se la encomendaba, Maro se aseguraría de cumplirla. Aún así ese pájaro sí que es un enigma, suspiró Kir. Siguieron avanzando hacia el suroeste, encontrándose con más y más criaturas venenosas. El ambiente se volvía más húmedo con cada paso, la temperatura caía, y todo adquiría un matiz sombrío. El suelo bajo sus pies era blando, inestable, y una leve peste a descomposición flotaba en el aire. Aunque a simple vista el bosque parecía tranquilo, con su visión de 6 ojos Kir podía detectar montones de presencias vitales por todas partes, como destellos imposibles de ignorar. Caminó con naturalidad sobre una serpiente venenosa sin siquiera inmutarse. Fue entonces cuando Kaito, tras observar en silencio un buen rato, por fin habló, como si hubiera tomado una decisión. El ave que estás buscando ya está extinta. Kir se detuvo en seco. ¿Qué? Sus ojos se abrieron con sorpresa y frunció el ceño, dejando ver su molestia. ¿Extinta? ¿Estás seguro? Insistió, chasqueando la lengua. Quería confirmarlo. ¿Todo este viaje había sido en vano? Bueno, al menos había conseguido un cachorro de tigre. Pero su verdadero objetivo era ese pájaro. Kate se acomodó el ala del sombrero. Los demás miraban al cielo, o al suelo, o simplemente evitaban su mirada. Tú, Kir se acercó a Kaito, entornando los ojos con sospecha. No estarás mintiendo, ¿verdad? Preguntó con una voz baja y cargada de duda. ¿Por qué decírselo justo ahora?
No podía evitar sospechar que Kaito quería hacerle cambiar de rumbo. Esa información se suponía que era confidencial, intervino Kate con voz firme y expresión serena. Pero siendo tú un cazador, ya no hay motivo para ocultártela. El ave se extinguió hace 10 años. Jamás se anunció públicamente, continuó ella. Los 200 ejemplares restantes son aves que quedaron repartidas entre coleccionistas privados. El hueso de pluma de cristal es una de las 7 grandes bellezas. Cuando el ave que lo poseía estaba viva, pocos le prestaban atención. Pero cuando perdió todas sus plumas y su esqueleto fue exhibido bajo la luz, reveló su forma real, el pájaro de cristal negro. Los coleccionistas conservan los esqueletos completos. Y así fue como se extinguieron. Nadie ha visto uno vivo en la última década. Eso solo ha aumentado su misterio y el valor de sus restos, explicó el hombre de cabello plateado. Justo como el clan Kurta, ¿no? Ironizó Kir. Entre las 7 grandes bellezas, el clan Kurta con sus ojos escarlata también había sido aniquilado. Esos ojos ya no volverían a multiplicarse, solo a disminuir mientras su precio subía. Del mismo modo, las aves con huesos de pluma de cristal fueron exterminadas por la codicia humana. 2 bellezas, arrasadas por las manos del hombre. Humanos, en fin, no es sorprendente, Kir negó con la cabeza. La malicia humana, su codicia, su afán de poseerlo todo, era mucho más aterradora que cualquier monstruo. No es que simpatizara con los Kurta o las aves. Lo que le molestaba era que sus planes se hubieran visto truncados. ¿Y si de todos modos necesito un hueso de pluma de cristal? Preguntó el chico de cabello blanco con voz plana, mientras su sola presencia parecía ejercer una presión física. Entonces tendrás que buscar a los coleccionistas que los tienen, respondió la mujer de cabello rosado con calma. Si estarían dispuestos a vender sus tesoros. Eso ya era otro tema. Después de todo, si fuera fácil obtener uno, ya habrían aparecido en el mercado hace tiempo. Capítulo 93. Coleccionistas. Esos malditos coleccionistas avariciosos. El mundo estaba plagado de esos coleccionistas, y por culpa de ellos, todo se complicaba al menos 10 veces más. Si no fuera por su ambición desmedida, esa necesidad de acapararlo todo sin dejar nada para los demás, ¿quién estaría ahora batallando para encontrar algo así? ¡Qué fastidio! Bajo sus pies, una serpiente venenosa, ajena por completo al sentir humano, se arrastraba por la hierba. Al divisar las pálidas y esbeltas piernas del chico, no pudo resistirse a intentar morder. Pero sus colmillos afilados no lograron siquiera romper la piel. Kir soltó una risa entre frustrada y resignada, y se cubrió el rostro con la mano. Solo se oían esas risitas suaves. Mátenlos a todos. Entre los dedos que le ocultaban la cara, sus ojos azules resplandecían con una frialdad letal. Una energía azul oscura empezó a girar a su alrededor, creando una fuerza gravitacional tan intensa que los que estaban cerca apenas lograban mantenerse en pie. Tuvieron que afirmarse con fuerza, hundiendo los talones en el suelo para no ser arrastrados hacia él. Pero no todo a su alrededor tenía tanta resistencia. Kaito sujetó su sombrero con firmeza, mientras los demás se protegían instintivamente la cabeza. Sentían ese jalón en el cuero cabelludo como un escalofrío recorriéndoles la columna. Nadie quería terminar calvo, ¿verdad? En los pastizales del suroeste, llenos de serpientes venenosas, la fuerza gravitacional se volvió implacable. Todo. La hierba, las serpientes, los arbustos, fue arrancado del suelo y succionado hacia Kir. Una esfera de energía azul brillante se expandió en torno a él, pulsando con tal poder que hasta los árboles altos y las serpientes ocultas entre sus ramas fueron desintegrados. Kir extendía los brazos como si estuviera dirigiendo una sinfonía, como un maestro de orquesta en pleno clímax. La bola de escombros crecía más y más, hasta que, con un simple movimiento de mano, la arrojó con violencia a lo lejos. Un destello rojo apareció de inmediato. La esfera apenas había tocado el suelo cuando fue alcanzada por una explosión de energía que la redujo a nada. El estruendo ensordecedor se extendió por toda la zona, dejando un enorme cráter en la distancia. Rocas partidas y tierra revuelta eran lo único que quedaba del lugar. Ya no estoy jugando, dijo Kir, su sonrisa desvaneciéndose mientras se giraba hacia Maro, con el rostro endurecido. Descubre quién está almacenando huesos de pluma de cristal. Iba a visitarlos uno por uno. Alguien tenía que tener lo que él necesitaba. ¿Y si lo tachaban de asesino en serie? Le daba igual. Siempre podía asumir el rol del mayor villano del planeta. Eliminar a todo el que se le pusiera enfrente, retar a Netero a un duelo final, perder y pasar el resto de su vida en prisión o ganar y tragarse una bomba nuclear. Espera. La idea de comerse una bomba nuclear le ayudó a calmarse. No estaba del todo convencido de poder sobrevivir a eso.
¿Y si de pronto aparecía un grupo de personas gritándole sobre la amistad, los vínculos o cualquier otra tontería? Pues tampoco tendría mucho que decir. Aún así, esperaba no tener que llegar tan lejos. No era su intención convertirse en alguien como Sukuna, odiado por generaciones, del pasado y del presente. A menos que, claro, optara por dejar atrás a la humanidad e irse al continente oscuro a convivir con bestias mágicas. Entendido, respondió Maro con tono seco. De inmediato sacó su teléfono y se comunicó con los expertos en información de la familia Pelisa. Desde su regreso de Yorkmew, Kir no había dudado en utilizar todos los recursos disponibles de la familia Pelisa. Kaito, el resto del equipo y el pequeño perro lo observaban en silencio, sintiendo el peso de su aura, pero sin atreverse a decir nada. ¿Decirle que se calmara? No serviría de nada. Kir se había convertido en cazador profesional a una edad ridículamente joven. Y todos sabían que los cazadores eran testarudos por naturaleza. En su caso, probablemente el doble de lo normal. Pero ese repentino interés por los huesos de pluma de cristal, ¿acaso realmente pensaba asesinar a quienes los tuvieran y robarlos? Bueno, ya que están extintos, no tiene sentido que sigamos aquí, dijo Kir al exhalar lentamente, viendo cómo el polvo se disipaba. Su expresión se suavizó un poco. Oye, Kaito, tómate una foto conmigo, dijo sonriendo mientras sacaba una cámara. Aunque Kir no tenía una imagen muy clara de Kaito, no podía ignorar a ese sujeto de cabello plateado y guadaña en mano. Un tipo así, con aspecto peculiar y un arma llamativa, jamás era un simple extra de fondo. Ideal para su colección. ¿Una foto? ¿Conmigo? No creo que sean ese. Kaito intentó negarse, ajustando nerviosamente su sombrero, pero Kir ya lo había jalado así, haciéndolo inclinarse levemente. Con un clic seco, la cámara capturó el instante. Kaito apareció con expresión atónita y el sombrero chueco, mientras que Kir sonreía como si acabara de gastarle la broma del siglo. Vámonos, Maro, dijo Kir, y con un leve impulso, desapareció de la vista en un parpadeo. Espéreme, señor. Gritó Maro, abrazando al cachorro de tigre mientras salía corriendo tras él. Kaito se quedó inmóvil por un momento, enderezando su sombrero. Qué chico más raro. Y pese al poco tiempo que habían compartido, Kaito ya sentía que había captado bien cómo era Kir. Obstinado, egocéntrico, totalmente indiferente a los demás, y sin embargo, lograba que todo eso pareciera completamente natural. Si fuera un poco mayor, sí sería de mi tipo, dijo de pronto la mujer de cabello rosa, haciendo una burbuja con el chicle, con un tono entre juguetón y serio. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Los demás se le quedaron viendo con incredulidad. Claro que sí, respondió la chica sin dejar de masticar, mientras acomodaba su bolso de portátil. Tú dime, agregó con una sonrisa traviesa, sin aclarar si hablaba en broma o en serio. ¿Cómo se suponía que lo supieran? ¿Realmente le atraía ese tipo? La investigación de la familia Pelisa fue directa y meticulosa. Empezaron a reunir registros de subastas de las últimas décadas, revisando quién había comprado o vendido huesos de pluma de cristal. Esto no pasó desapercibido para varias familias mafiosas. Tras lo ocurrido recientemente, muchos en el inframundo ya asociaban a la familia Pelisa con ese chico innombrable. ¿Acaso el heredero de Yorkmew no seguía tras él? Incluso se rumoraba que el viejo Pelisa le había cedido a Kir su dirigible personal. ¿Qué clase de vínculo tenían? No parecía ser solo una alianza comercial. Nadie llegaría a esos extremos por un simple socio. Ni siquiera por un hijo ilegítimo mostrarían tanta generosidad. Ante las sospechas, varios líderes mafiosos organizaron una videoconferencia urgente. Decidieron mandar un emisario para interrogar a la familia Pelisa y obtener respuestas. La respuesta fue clara. Ese chico quiere conseguir huesos de pluma de cristal, pero como no encontró ninguno, está viendo que coleccionistas podrían tener algunos. Se rumorea que piensa hacerles una visita para pedirles prestados. ¿Una visita? ¿Y qué había pasado con quienes recibieron visitas anteriormente? Ah, claro. Fueron exterminados. ¿Quién permitiría una visita ahora? Eso era una sentencia de muerte. ¡No! De ninguna manera. Gritó uno de los presentes, golpeando la mesa. No podemos darle la oportunidad de acercarse. Entonces, ¿qué propones? Hay que unirnos y luego. Mientras los líderes mafiosos discutían desesperadamente sus próximos pasos, muy por encima del continente Asian, Kir examinaba los datos recabados en su dirigible que avanzaba lentamente. Solo un puñado de registros oficiales mostraba transacciones con huesos de pluma de cristal. En cuanto a los tratos privados, eran imposibles de rastrear. Los datos que conseguimos son sobre todo de subastas del mercado negro.
Todos los compradores pertenecen a la mafia, explicó Maro a su lado. Comparado con la gente común, los mafiosos tenían una afición más marcada por las cosas grotescas. Y los huesos de pluma de cristal, hermosos pero venenosos, encajaban perfecto con ese gusto peculiar. Entonces, los visitaremos a todos, dijo Kirk con desdén, sin prestarle mucha atención a la lista antes de cerrar los ojos con desgano. No valía la pena memorizar los nombres de quienes estaban a punto de morir. Capítulo 94. Una semana había transcurrido y el dirigible continuaba su travesía sobre el inmenso océano. Kirk se inclinó hacia adelante, contemplando a través del suelo de cristal transparente las brillantes aguas jade que se extendían sin fin bajo sus pies. Luego, sin mucho interés, derribó con la mano la torre de cartas que había armado con esmero. ¿Falta mucho para llegar?, preguntó sin apartar la vista de las cartas desparramadas por el suelo. Aunque la vida a bordo del dirigible era bastante placentera, con comida abundante y varias formas de entretenimiento, para Kirk el simple hecho de estar en un solo lugar durante mucho tiempo ya era un suplicio. Nunca fue alguien que disfrutara quedarse encerrado. Si ese hubiera sido el caso, no habría pasado años viajando por todos lados, participando en torneos dentro y fuera del país, asistiendo a eventos y subiendo vídeos a la red. Nos tomará aproximadamente otra semana alcanzar el área donde está el primer objetivo, respondió Maro, haciendo cálculos mentales de tiempo y distancia. Una semana más, Este dirigible es lentísimo, bufó Kirk, dejando ver su frustración en cada sílaba. 2 días más tarde, Maro recibió una llamada. Señor, dijo, al colgar, mirando al joven de cabello blanco con un gesto algo raro. Han localizado los huesos de pluma de cristal. Al parecer, varias familias mafiosas están dispuestas a entregarlos voluntariamente, añadió, cambiando su expresión de sorpresa a incredulidad. Seguramente se habían sentido atraídas por el carisma de Sir Kirk. Querían congraciarse con él a toda costa. Maro no contempló siquiera la posibilidad de que simplemente quisieran evitar una visita directa de la muerte. Comentaron que, si les damos una dirección, enviarán a alguien con el paquete de inmediato, dijo Maro con emoción evidente. Finalmente, Kirk estaba por conseguir lo que tanto había buscado, y eso alegraba sinceramente a Maro. No obstante, el joven de cabello blanco se mantuvo sereno, con una expresión reflexiva en el rostro. ¿Familias de la mafia siendo así de generosas? Sonaba sospechoso. ¿Y no tendrán también mineral líquido, fuego blanco o huevos arcoíris?, preguntó con cierto entusiasmo. Sería fantástico si esas mafias tan dadivosas le ayudaran a recolectar los 7 tesoros de una sola vez. Tal vez puedan conseguir mineral líquido, pero el fuego blanco y los huevos arcoíris son seres vivos. Lo más probable es que no tengan ninguno de los dos, respondió Maro, haciendo evidente con su tono que las probabilidades eran nulas. Kirk comprendió lo que Maro insinuaba. La mafia se especializaba en coleccionar objetos inertes, y el fuego blanco solo tenía valor mientras estuviera vivo. En cuanto a los huevos arcoíris, eran tan raros que casi nadie los había visto jamás. Habrá que decidir a qué dirección los mandamos, comentó Kirk, cruzando las piernas mientras tamborileaba con los dedos el brazo del sofá. El destino que había previsto ya no era necesario. Esas personas resultaron ser tan razonables que ni siquiera valía la pena molestarse en visitarlas. Sin rencores ni conflictos, y con el objetivo ya cumplido, no tenía sentido eliminarlas. El siguiente tesoro en la lista es el mineral líquido. Según dicen, alguna vez se extrajo cerca de las montañas de la República Rocario, pero la información es vaga y no se conoce el sitio exacto, mencionó Kirk, desplazándose por su celular y tocando varias veces la pantalla. Rocario también es conocido como el Reino de las Gemas. Produce el 65% de las piedras preciosas del mundo, y la minería es el sustento principal de la mayoría de sus habitantes, agregó Maro, recordando datos de la región. Dicen que el primer hallazgo de mineral líquido ocurrió precisamente en Rocario. La mafia también intentó buscarlo allá, pero los lugareños son bastante cerrados, explicó Maro, con una nota incómoda en la voz. En Rocario no había restricciones con las armas, así que casi todos los hogares estaban armados. Y debido a la minería de gemas, sus habitantes eran sumamente protectores de sus recursos. Eran duros, inflexibles, y las bandas armadas locales dominaban el lugar, impidiendo cualquier incursión externa de la mafia. Tras sufrir algunas bajas, los mafiosos decidieron rendirse. Ahora tengo ganas de comprobar qué tan fieros son, dijo Kirk, levantando una ceja con curiosidad. El dirigible cambió el rumbo, marcando un nuevo destino. Tiempo después.
En una taberna de Doyei City, una localidad cercana a las montañas Los dentro de la República de Rocario. El chico de cabello blanco estaba sentado en la barra, con un vaso de licor de colores brillantes frente a él. Se decía que contenía un 1% de jugo de la rara fruta arcoíris, lo cual explicaba su tono tan vívido. Como era de esperarse, no era nada barato. La bebida tan vistosa ya había captado varias miradas curiosas que se dirigían al joven. Señor, ya llegó el objeto. Un muchacho rubio entró a la taberna empujando la puerta con fuerza. Llevaba una caja y estaba cubierto de polvo por el viaje. ¡Qué eficiencia!, comentó Kir, tomando la caja sin titubear y abriéndola enseguida. Dentro había otra caja, bien envuelta para proteger su contenido. Finalmente, al desenvolverla por completo, reveló un esqueleto de ave encerrado en un bloque de cristal. Toda la estructura del esqueleto era de un negro profundo, reluciendo con un brillo translúcido y cristalino. Su belleza era tal que cualquiera que lo viera quedaría fascinado. Aunque, claro, eso era todo. La mayoría de las personas comunes ni siquiera sabían de su existencia. Y para los lugareños de Rocario, acostumbrados a ver todo tipo de piedras preciosas, ese esqueleto de cristal oscuro apenas merecía una mirada fugaz antes de perder su interés. Sin embargo, en una esquina del lugar, una joven con trenzas doradas y grandes ojos azules observaba fijamente el esqueleto en manos de Kir. Los 7 tesoros. Ese tenía que ser uno de ellos. Los huesos de pluma de cristal. No era una piedra preciosa, pero seguía siendo uno de los legendarios 7 tesoros. Y ese chico ella juraría haberlo visto antes. Tal vez. La chica rubia se acomodó el dobladillo de la falda y se dirigió hacia él con un aire encantador. Una chica linda jamás tiene un mal día. Con su ternura, seguro que la suerte estaría de su lado hoy. Kir examinó el esqueleto un par de veces, pero no lograba entender cuál era la belleza que todos decían que tenía. Así que, sin pensarlo demasiado, lo entregó al sistema. Una pequeña mano se estiró silenciosamente hacia la caja transparente que lo contenía. Pero antes de que pudiera tocarlo, tanto el esqueleto como la caja se desvanecieron en el aire. Huesos de pluma de cristal adquiridos. Anunció el sistema. La barra de progreso de energía en la esquina de la pantalla aumentó ligeramente. La chica rubia, que se acercaba sigilosamente, se quedó pasmada al ver que ya no había nada. Cayó al suelo, mirando con ojos llorosos al chico rubio que estaba cerca. Un joven atractivo, de cabello dorado y ojos azules, la imagen perfecta. También le agradaba. El chico de cabello blanco tenía lo suyo, pero aún parecía muy joven. En cambio, el rubio, aunque todavía se veía fresco, su físico ya había alcanzado la madurez. Era justo la mezcla ideal entre juventud y experiencia. Un 10 total. Cumplía con todo lo que le gustaba. Seguro sabría apreciar el encanto de una jovencita encantadora como ella. Y sin duda no haría algo cruel como cortarle el cabello a una chica linda, ¿o sí? Me torcí el tobillo. No puedo levantarme. ¿Podrías cargarme?, dijo con una voz suave y delicada. El rubio frunció el ceño, la miró con cara de incomodidad, pero no dijo ni una palabra. Mientras tanto, Kir giró la cabeza hacia un lado, cubriéndose la boca mientras trataba de contener la risa. Era igualito. La misma escena. Ese truquito se lo había hecho a él en el desierto. Y ahora pretendía no conocerlo mientras actuaba la misma escena justo frente a sus ojos. Aunque en su forma actual parecía una chica común y corriente, Kir no podía olvidar lo que había visto en las cartas del tarot. Una amazona musculosa y corpulenta. Si Maro caía en su trampa, tendría material para molestarlo el resto de su vida. Bajo la mirada suplicante de la chica rubia, el joven rubio frunció aún más el ceño y dijo con frialdad: «Quítate. Estás estorbando». Estaba bloqueando el paso hacia Kir, tratando de llamar su atención. Caerse así tenía que ser a propósito, ¿no? Ese tipo de trucos ya los había visto demasiadas veces. La expresión de la chica se congeló, su cara se volvió rígida como si la hubieran golpeado. Terminó convertida en una estatua gris, completamente petrificada. Otro hombre frío e insensible que no reaccionaba ante su ternura. En un rincón más apartado de la taberna, un hombre rubio con gafas triangulares dejó su vaso de licor. Su mirada fugaz a veces se posaba en Kir, pero enseguida se apartaba, como conteniéndose. Capítulo 95. Raur. Una pequeña criatura cubierta de suave pelaje blanco con rayas negras dio un salto delante de la chica rubia, sacudiendo la cabeza y dejando escapar un gruñido infantil. Intentaba parecer fiera, claramente en un intento de intimidarla. Pero para Biscuit, solo había una palabra. «Tan lindo», exclamó, recogiendo sin pensarlo al diminuto tigre y comenzando a apachurrarlo y sobarlo con descaro.
El cachorro, completamente aturdido por los abrazos y estrujones, mordió desesperado el borde de la camisa de Kirk como si le rogara ayuda. Kirk lo miró, pero no hizo nada. Era demasiado débil. Así que era natural que terminara siendo el juguete de alguien más. Su atención, en cambio, se enfocó en alguien que estaba sentado en una esquina, en completo silencio. La energía vital de esa persona era mucho más intensa que la de un humano común. Entre todos los presentes en la taberna, solo esa figura y Biscuit sobresalían claramente. Aún así, en comparación con ella, esa energía resultaba bastante más débil. Con una belleza tan irresistible como yo justo enfrente de ti, ¿todavía te atreves a fijarte en otra persona? Dijo la rubia mientras se ponía de pie, se sacudía su vestido con delicadeza y se sentaba con elegancia. Colocó las manos sobre el regazo y, en silencio, conservó una postura digna de una dama refinada. ¿Qué haces aquí? ¿Lo conoces? Preguntó Kir, empujando el cóctel arcoíris intacto hacia ella y lanzando una mirada fugaz al sujeto en la esquina antes de volver a concentrarse en ella. Maro, que ya se había percatado de que el chico de cabello blanco y la chica rubia se conocían, mantuvo la cabeza gacha sin intervenir. No pienso decírtelo, dijo Biscuit, tomando el vaso con delicadeza y bebiendo en pequeños y coquetos sorbos. Incluso cuando bebía lo hacía con una ternura abrumadora. Tú, Maro levantó la mirada con fastidio. No puedes ganarle, Maro, le recordó Kir con ligereza. Si no puedes ganar, mejor quédate en silencio. Quienes tienen poder, pueden actuar a su antojo. Pero esa regla solo aplicaba para alguien como Maro. Tu cabello está mucho más corto, ¿no? ¿Planeas cortártelo aún más? Preguntó Kir con aire despreocupado, sonriendo con cierta malicia. No era claro si su pregunta venía de una preocupación real o de simple provocación. Definitivamente era lo segundo. ¿Y de quién era la culpa? Biscuit, molesta, apretujó al pobre tigre como válvula de escape, hasta que una idea cruzó su mente y sonrió de forma astuta. Ahora sí que te metiste en problemas. Alguien te echó el ojo. No soy la única que reconoció los huesos de pluma de cristal. ¿Por qué no me los das? Así te ahorrarías muchas molestias, dijo con una sonrisa que aparentaba genuina preocupación, como si realmente quisiera lo mejor para Kir. Era tan dulce y encantadora, al menos por fuera. ¿Te refieres a ese tipo de allá? Preguntó Kir, girando descaradamente para mirar al sujeto en la esquina. Cabello rubio, gafas o lentes de sol con cristales semitransparentes en forma de triángulo afilado. Al notar la mirada directa de Kir, el hombre respondió observándolo brevemente. Entonces, Kir sonrió y dijo en voz alta. ¿Qué ves, basura? El tono fue relajado, pero su expresión estaba cargada de burla. El hombre se congeló, claramente no esperaba semejante descaro. Biscuit, que sorbía su bebida con aire de dulzura, se atragantó al escucharlo. Este chico, sabiendo que alguien lo vigilaba, aún así se daba el lujo de provocarlos. Lo has hecho reaccionar, comentó Biscuit. No lograba entender qué pensaba Kir. Basada en la fuerza que había sentido de él en el desierto, sus habilidades eran decentes. No se podía decir que fuera débil, pero tampoco destacaba. Al menos, en ese entonces, su aura no fue nada del otro mundo. Lo que lo hacía especial era su mera presencia. Y aún así, había logrado destruir un laberinto subterráneo en el desierto. Eso era algo que ni siquiera Biscuit podía explicarse. Cualquier persona con algo de cabeza fingiría no haber notado al enemigo, esperaría a que hicieran su movimiento y luego respondería en el momento oportuno, dándole vuelta a la situación. Las peleas entre usuarios de Nen eran juegos de estrategia e inteligencia. Pero Kir parecía actuar sin pensar. ¿Y cuál es el plan, entonces? Preguntó el chico de cabello blanco, pidiendo con desdén otra bebida cara. Prefiero que mi presa sepa. Que ya la descubrí. Ahora quiero ver cómo planean atraparme, dijo apoyando la barbilla en la mano, con una mirada llena de expectativa. ¿Cómo reaccionarían al saber que ya habían sido descubiertos? ¿Se desesperarían y actuarían impulsivamente? El hombre rubio, sin embargo, no respondió como esperaba. Permaneció sentado, imperturbable. Instantes después, la puerta de la taberna se abrió nuevamente. Un grupo de personas entró, fue directo hacia él, cruzaron miradas y luego se retiraron juntos. Nada directo, suspiró Kir. Bueno, tenía sentido. Este no era un mundo de peleas impulsivas. En un Ter Unter, los usuarios de Nen eran conocidos por ser moderados, cautelosos. Cuanto más fuerte era uno, más prudente se volvía. Pocas veces se lanzaban a pelear sin motivo. Aunque, claro, había excepciones. Fanáticos de la batalla, delincuentes. Tal vez estén planeando algo detrás del telón, bromeó Biscuit con un tono teatral.
como tenderte una emboscada. Pero Kir ya había girado la vista hacia la entrada. Tras la partida del hombre rubio y su grupo, más personas comenzaron a entrar en la taberna. Y por primera vez, algo logró captar completamente su atención. ¿Qué ocurre? ¿Conoces a alguien? Preguntó Biscuit, también volteando a mirar. Un hombre de cabello negro, con una venda en la frente y un traje oscuro, apareció en la puerta. Los ojos de Biscuit se iluminaron. No por su cara atractiva, aunque apreciar a los guapos era uno de sus pasatiempos favoritos, sino por algo mucho más fascinante. Los pendientes azul pálido que colgaban de sus orejas. Ese tono claro, tan hipnotizante, aceleró su corazón. Mineral líquido. Tenía que serlo. Era precioso. Lo quería para ella. Sin pensarlo dos veces, Biscuit corrió hacia el hombre apenas lo vio entrar. ¿Qué hace aquí? Murmuró Kir, observando al sujeto. Su mirada se posó en la venda y luego en los pendientes. Su voz reflejaba duda. ¿No era ese Zbroyo Lucifer? ¿El ladrón experto, líder de la brigada fantasma, el cerebro detrás de la araña? Oh, y también el enigmático filántropo de Ciudad Meteoro. ¿Lo conoce, señor? Preguntó Maro repentinamente. Podría decirse que sí. Es un benefactor muy famoso, respondió Kir con seriedad. Claro que ese título solo era conocido por unos cuantos dentro de Ciudad Meteoro. Maro escaneó al recién llegado, sin detectar ninguna aura peligrosa, y volvió a lo suyo. Mientras tanto, Biscuit ya estaba cerca de la puerta, a punto de chocar con él. El hombre, con un movimiento sutil, giró ligeramente el hombro para evitar el impacto. En ese instante, una explosión ensordecedora sacudió el exterior. El suelo tembló, vasos y copas volaron de las mesas y se estrellaron contra el piso. Algunos clientes perdieron el equilibrio y cayeron. ¡Kia! ¡Qué miedo! Chilló Biscuit, cubriéndose el rostro con ambas manos. Tropezó, alterando su trayectoria justo para caer sobre el hombre. Él, educadamente, la sostuvo por los hombros, la estabilizó y luego se apartó con rapidez. ¿Estás bien? Preguntó con una sonrisa amable. Cada uno de sus movimientos irradiaba una elegancia caballerosa difícil de ignorar. Por dentro, Biscuit chillaba de emoción. Por fuera, mantenía la fachada de doncella tímida. Gracias, dijo con un rubor perfectamente colocado, levantando un poco el dobladillo de su vestido en señal de cortesía. Me alegra que no te haya pasado nada, respondió él con calma. Mientras afuera seguían las explosiones, disparos, gritos y groserías, esa escena parecía sacada directamente de un manga shoujo. Burbujas rosas flotando con cada latido. Kir, al ver todo, simplemente se hizo a un lado y enterró el rostro entre los brazos para reírse en silencio. PFFT. Jajaja. Dos maestras del drama finalmente se habían encontrado. Capítulo 96. Así que ya está lleno, ¿eh? Zbroyo echó un vistazo al interior de la taberna. No insistió más y caminó hacia la puerta, con la intención de marcharse. Atención. Todos, permanezcan en el interior. Nadie debe salir. Hay un terrorista en la zona. Estamos realizando una inspección. Cualquiera que cruce la puerta será considerado sospechoso. Les pedimos que no salgan. La mano de Zbroyo se detuvo justo antes de girar el pomo. Una chica rubia se acercó, entrelazando las manos frente al pecho. Si no le molesta, mi lugar está por allá. Sus enormes ojos, tímidos pero con una chispa insinuante, se posaron en él. Por supuesto, no me molesta en lo absoluto. Zbroyo le respondió con una sonrisa. Sus ojos oscuros eran profundos e impenetrables. Este sitio funcionaba tanto como taberna como posada. La planta baja era el bar, mientras que las plantas superiores ofrecían habitaciones. Él había venido con la intención de descansar un poco, apreciar el ambiente y quizás encontrar algo interesante que valiera la pena explorar. Pero encontrarse con este tipo de situación apenas llegar. ¿Un terrorista, eh? Zbroyo sonrió levemente al recordar a las pocas personas que había cruzado en la calle minutos antes. Biscuit lo guió hasta un asiento junto a la barra. Mi nombre es Biscuit. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó, mirando al hombre de cabello negro con curiosidad. Zbroyo. ¿Y ellos dos? Zbroyo desvió la mirada hacia un joven rubio y un chico de cabello blanco. También notó a su lado a un pequeño tigre blanco con un cuerno en la frente. Definitivamente, una criatura poco común. Oh, él es mi hermano mayor, dijo Biscuit señalando al rubio. Y él es mi hermano menor, añadió, ahora apuntando al de cabello blanco. Dos rubios llamándose hermanos era creíble, pero al meter a un chico de cabello blanco en la ecuación, la relación se tornaba confusa. Y aunque usaban la palabra hermanos, la falta de familiaridad entre los dos rubios era más que evidente.
Zoroyo no dejó que sus pensamientos se reflejaran y mantuvo una expresión cortés y amistosa. Maro, Kir, el chico de cabello blanco señaló primero al rubio y luego a sí mismo. Un placer, Zoroyo asintió con la cabeza. Zoroyo, ¿qué quieres tomar? Mi hermano te va a invitar. Biscuit se dio un golpe en el pecho y lo dijo a todo pulmón. Maro, repentinamente nombrado hermano mayor y ahora obligado a invitar a un desconocido, apretó con fuerza su vaso. El responsable del lugar no intervino. Tal vez quería ver cómo se desenvolvía la situación, así que Maro contuvo su reacción. Por cierto, Zoroyo, tu pendiente está padrísimo. Se parece a los ojos de mi hermano, Biscuit comentó, con la mirada brillando al observar el pendiente. Parecía realmente fascinada por el accesorio, como si solo se tratara de su belleza y no sospechara que fuera algo más raro, como mineral líquido, por ejemplo. El hombre de cabello negro llevó una mano al pendiente y lo giró suavemente, mientras su mirada se posaba en el chico de cabello blanco. Esos ojos azules. Sus ojos son mucho más hermosos que mi pendiente. Zoroyo bajó la mano con una sonrisa. Sin embargo, en su interior, sintió que el pendiente había perdido su encanto. Se estaba cansando de él. Cuando algo tan raro y valioso ya está en tus manos, tarde o temprano te das cuenta de que no es tan especial. Lo que llaman valor y belleza no son más que ilusiones que otros nos enseñaron a ver. Deja de mirarme así, dijo el chico de cabello blanco, frunciendo el ceño. La mirada de Zoroyo, ¿cómo describirla? Si sabías que él era un ladrón, te era imposible sentir simpatía por él. Después de todo, ¿qué hacían los ladrones con las cosas que encontraban hermosas? Se las robaban. Ya había robado muchos pares de ojos escarlata, uno más no sería problema. Por muy bonitos que sean mis ojos, no puedes usarlos como pendientes, soltó Kir, con una frialdad gélida. Esto ya estaba yendo demasiado lejos. Jamás se me ocurriría algo así, replicó el hombre de cabello negro con una sonrisa impecable. Zoroyo, tu pendiente. Biscuit estaba por pedirle si podía verlo más de cerca, cuando. ¡Bang! La puerta de la taberna se abrió de una patada y un escuadrón armado entró de golpe. Todos los presentes se giraron alarmados. Pónganse de pie y cooperen. Estamos realizando una inspección en busca de explosivos, ordenó el líder del escuadrón. A pesar del descontento general, los clientes no tuvieron otra opción más que obedecer. Yo. Una mujer que solo llevaba puesto un vestido dio un paso atrás, temerosa, cuando un soldado empezó a revisarla con pretexto de seguridad. Ese pequeño gesto fue su sentencia. Resistiéndose a la inspección. Seguro escondía algo, dijo el soldado que le disparó, como si fuera lo más normal del mundo. Pronto, llegó el turno de Kir y compañía. Los cuatro seguían sentados en la barra, hasta ahora ocultos por la multitud. Pero a medida que iban inspeccionando a todos, se volvieron imposibles de ignorar. Y más aún, porque mientras los demás se ponían de pie para cooperar, ellos ni siquiera se molestaban en levantarse. Seguían platicando con una calma absoluta, como si todo eso no tuviera nada que ver con ellos. Era frustrante. Ustedes cuatro, de pie. Los soldados apuntaron sus armas. Por su ropa, era evidente que eran de clase alta, pero no eran de por aquí. ¿Extranjeros atreviéndose a comportarse así en su territorio? Dije que se levanten ya, maldita sea. El líder del escuadrón, furioso por su indiferencia, decidió dar un escarmiento. Apuntó y disparó directamente al chico de cabello blanco. Insoportables. Kir sostuvo su copa con una mano, mientras con la otra formó un puño contra el pecho. Giró lentamente la palma hacia abajo y abrió los dedos. Una bala cayó de su mano al suelo con un leve clic. El sabor del vino se arruinó, dijo con desdén. Fuego. Mátenlo. Gritó el líder del escuadrón. Sería una pérdida de tiempo encargarme de ustedes personalmente, se burló Kir. Maro. Tomen esto como su brindis fúnebre para esta misma hora el año que viene. Maro inclinó su vaso hacia abajo, dejando que el vino gotease al suelo. Al instante de decir esas palabras, los soldados dentro del local se quedaron paralizados, congelados en el acto, como si fueran estatuas de hielo con las armas aún levantadas. Frente a Kir se materializaron varios escudos de hielo que bloquearon las balas. Una helada inusual llenó la taberna, y el aliento de los presentes se convirtió en nubes blancas. Oye, Zoroyo, ¿me prestas tus pendientes un ratito, va? Preguntó Biscuit, como si no hubiera pasado nada, con una voz ligera y despreocupada. Me temo que no será posible. Me los regaló alguien muy importante, respondió Zoroyo, con una expresión tan sinceramente apenada que era difícil no creerle. Realmente parecía que quería prestarlos, pero simplemente no podía. ¿Oh? ¿Alguien importante? ¿Acaso es tu amante, Zoroyo? Insistió Biscuit con una chispa de curiosidad en la mirada.
Desde que habían empezado a hablar, salvo los nombres, ni una sola palabra intercambiada entre ellos había sido verdadera. Mientras tanto, los demás clientes de la taberna los miraban aterrados. Habían eliminado a todo un escuadrón armado sin siquiera levantarse. ¿Qué clase de personas eran? Desháganse de esta basura, ordenó Kir, con tono aburrido. Alguien ansioso por quedar bien se adelantó a cumplir la orden. Los cuerpos congelados fueron arrastrados fuera de la taberna, y poco después, desaparecieron por completo. Ninguno de los miembros de ese escuadrón volvió a aparecer por ahí. Capítulo 97. Biscuit pasó buena parte del día intentando que Zoroyo se quitara los pendientes. Probó de todo. Métodos directos, indirectos, algunos bastante creativos, pero nada dio resultado. Por más que lo intentó, no logró convencerlo de dejarlos. Al final, Zoroyo le dedicó una sonrisa amable y mencionó que ya era tarde, así que regresaría a su habitación para dormir. Cuando se marchó, Biscuit se quedó sentada, apretando los puños, sintiéndose frustrada hasta la médula. ¡Qué fastidio! ¿Cómo podía ser que, en un solo día, hubiera encontrado tanto el hueso de pluma de cristal como el mineral líquido, dos de las legendarias 7 bellezas, y que ambos ya tuvieran dueño? ¿Eso se consideraba buena suerte, o una maldita tragedia? A dormir, murmuró Kir mientras recogía al cachorro de tigre, que apenas podía mantener los ojos abiertos de tanto sueño, y se dirigía escaleras arriba. Abajo, los clientes de la taberna permanecían tan inmóviles que parecían marionetas bien talladas, actuando en silencio una obra sin sonido. No fue hasta que Biscuit, visiblemente molesta, arrastrando su falda, subió tras Kir que el ambiente se relajó y los presentes soltaron un suspiro de alivio. Era claro. Aquellos cuatro, capaces de charlar con naturalidad frente a un montón de cadáveres congelados, causaban tal tensión que los demás temían convertirse en la siguiente escultura de hielo. Jefe. ¿Todavía se puede uno registrar? Preguntó alguien acercándose a la barra, dirigiéndose al cantinero, que también era el dueño del lugar. Sí, puedes registrarte, pero no hay devoluciones, respondió con una sonrisa brillante mientras seguía puliendo un vaso con buen humor. Un comerciante sin alma. Los interesados en quedarse se echaron para atrás al instante, y el tema ya no se volvió a mencionar. A eso de las 2 de la madrugada, Kir fue despertado por una serie de explosiones. El aire estaba cargado del olor a pólvora y un aroma a licor evaporándose entre el humo. Un denso humo negro se filtraba por las rendijas de la puerta, haciendo que el pequeño tigre blanco que dormía en el suelo estornudara una y otra vez. Una brisa ligera salió del cuerno del tigre, disipando el humo que se les había metido. Las bestias nacen con talentos innatos, y a medida que maduran, esas habilidades se vuelven más refinadas. Ni dormir me dejan, gruñó Kir mientras se levantaba con calma, se vestía y se arreglaba antes de tomar al cachorro y salir. En cuanto abrió la puerta, una ráfaga de aire caliente y humo entró de golpe. Las llamas ya habían invadido el pasillo, tiñendo de negro las paredes con su calor. Por todos lados se oían pasos apresurados, gritos de dolor y el eco del caos. Los huéspedes de las habitaciones cercanas, y también los del otro lado del pasillo, ya estaban afuera. Todos vestían ropa formal, no algo improvisado que agarraron con prisas. ¿Qué demonios con este escándalo en plena noche? Vociferó Biscuit con las manos en la cintura, visiblemente molesta. Las chicas necesitan su descanso para estar radiantes. ¿No lo entendían esos ineptos? Zoroyo, que tenía un libro en las manos, claramente había estado despierto toda la noche. No dijo nada, pero sus ojos oscuros se dirigieron, pensativos, hacia las escaleras que bajaban. Fantástico, y ahora ni dónde dormir, comentó Kir bajando los escalones con pesadez. Tanto en la escalera como en el piso inferior había varias personas tiradas, con los cuerpos torcidos. Algunos tenían los brazos fracturados, otros las piernas. Lo que compartían era que todos estaban vivos pero totalmente inmovilizados. Y cada uno tenía una bomba adherida al cuerpo, con un temporizador que no dejaba de avanzar. La cuenta regresiva iba bastante rápido. Al ver a los cuatro bajar, los ojos de los heridos se encendieron con esperanza. Se arrastraron como pudieron, sangrando, inclinando la cabeza una y otra vez en súplicas desesperadas. Por favor, sálvenos. Se los ruego, ayúdenos. Kir observó las bombas. Con cada súplica, parecía que el temporizador se aceleraba. Pero aún quedaban más de 4000 segundos en el contador. Esta cuenta atrás está demasiado larga, ¿no creen? Y no era una bomba cualquiera. Se trataba de una bomba NEN. Así que los métodos convencionales de desactivación no servirían aquí. Pero, ¿cuál era el objetivo de una cuenta regresiva tan extensa? ¿Era parte de las restricciones del usuario, o había otra razón oculta? Si era así.
«Qué habilidad más inútil», comentó el chico de cabello blanco tras echarle un vistazo superficial al artefacto, con una expresión cargada de desprecio. Aunque, para ser sinceros, seguía siendo un poco mejor que su rueda de la ley, la cual solo podía usarse una vez cada 2 días. Sunen había terminado reduciéndose a una habilidad meramente de soporte. A pesar de las múltiples cartas del tarot, ninguna había resultado tener un daño significativo hasta ahora. ¿Debería incluir más restricciones o juramentos para usarla diariamente? Pero eso también traería desventajas. ¡Qué molestia! En temas de habilidades, Satoru Gojo y Sukuna ya eran la cima. Poder ofensivo brutal, defensa férrea y regeneración veloz. Frente a eso, los heridos estaban al borde de la desesperación. Dejaron de suplicar agachados y comenzaron a observarlos con miradas cargadas de urgencia, e incluso algo de rencor. Vamos. Encuentren la forma de salvarnos. ¿No que eran fuertes? Los ruegos se mezclaron con quejas, y pronto el aire se llenó de un ruido caótico e insoportable. No tengo intenciones de salvar a nadie, pero puedo asegurarme de que mueras antes de que explote la bomba, comentó el chico de cabello blanco con indiferencia, sin molestarse en mirarlos directamente, solo lanzando miradas de reojo. Si debía dar una razón, era que no había dormido bien, y no estaba de humor para salvar a nadie. ¿Esperan ser rescatados con esa actitud? Niños grandes y tan miserables, añadió el joven rubio, con palabras llenas de veneno. No puedo anular habilidades ajenas, dijo Biscuit, sacudiendo la cabeza. Para tratar con habilidades Nen, uno necesita comprender perfectamente la técnica. Y si ni siquiera sabían que había activado las bombas, hablar de desactivarlas era absurdo. Ni siquiera conocían la ubicación del responsable. En las cercanías de las montañas Rosan, un trío se volvió a reunir. Dejando tantas bombas atrás, ese chico blanco no podrá salir tan fácilmente, comentó el rubio con una sonrisa taimada y ojos llenos de codicia. ¿Ir por un enfrentamiento directo? No, podía sentir el aura peligrosa que rodeaba al joven. Una pelea de frente no encajaba con su estilo. Prefería emboscarlo, herirlo gravemente y luego recoger el botín. Aunque pasaba la mayoría del tiempo en la isla codiciosa, no podía desatender el mundo real. Además, estaban actuando en nombre de los cuervos, así que, sin importar el desastre que causaran, la culpa sería de otros. A cambio, obtendrían cartas del juego. Un trato perfecto. Los tres unieron sus pulgares y pronunciaron al unísono. Liberación. En la posada. ¿Ya está al máximo, eh? Murmuró el hombre de cabello negro con tono calmado. No era una suposición. Era un hecho. Apenas terminó de hablar, los temporizadores de las bombas que iban en cuenta regresiva se detuvieron de golpe. Los números se reiniciaron a 0. Un segundo después, varias explosiones estallaron al mismo tiempo. Desde fuera también comenzaron a escucharse más detonaciones, una tras otra, sin pausa. La calle entera quedó destruida, envuelta en humo negro. Incluso en la zona de la mina, columnas de humo se elevaban sin parar. Supongo que ahora vamos a acampar, dijo Kir flotando en el aire, observando el desastre debajo, sin una mota de polvo encima y con tono resignado. Biscuit, Zoroyo y Maro aparecieron desde distintas direcciones. Mi falda. Biscuit miró el borde destrozado de su prenda con furia. Otra vez esta mala suerte, suspiró Zoroyo con algo de polvo encima. No importaba dónde se quedarán. Siempre terminaban en este tipo de caos. Capítulo 98. ¿Y yo que venía dispuesto a excavar? Exhaló Kir con resignación, mientras contemplaba a lo lejos el lugar de minería reducido a escombros tras los ataques. Lo que iba a ser una experiencia minera única en su vida había terminado antes siquiera de empezar. ¿Y ahora qué se supone que haga? ¿Dónde voy a conseguir mineral líquido? Regresó al suelo y dejó caer al cachorro de tigre, que dormitaba, sobre la tierra sin mucho cuidado. Su voz dejaba ver una mezcla de decepción y fastidio. Biscuit y Zoroyo lo oyeron murmurar. Biscuit lo miró, sorprendida, y luego apuntó hacia Zoroyo. ¿Viniste buscando mineral líquido? ¿No te diste cuenta de que los pendientes de Zoroyo están hechos justo de eso? Kir parpadeó, dirigiendo la mirada a los dos pendientes azules que colgaban de las orejas de Zoroyo. El tigre bebé a sus pies también alzó la vista, con los ojos bien abiertos, clavados en Zoroyo. Maro se sumó a las miradas. Biscuit, con una expresión casi divertida, contemplaba a Zoroyo como si estuviera esperando algo emocionante. Ante los 4 pares de ojos posados en él, Zoroyo soltó un leve suspiro, como aceptando su destino, aunque ni siquiera apartó la vista del libro que leía. Esto es mineral líquido.
No se ve tan impresionante como lo pintan las leyendas, pensó Kir, evaluando los pendientes y comparándolos en su mente con sus 6 ojos. Finalmente, llegó a una conclusión personal. Definitivamente, lo más hermoso y azul de este mundo son mis ojos, dijo con total seguridad. Aunque tienes derecho a presumir, no es precisamente algo positivo, le advirtió Biscuit. Después de todo, estar ligado a una belleza extraordinaria no solía traer finales felices. ¿Y ahora qué van a hacer? Aunque dijera que estos no son de mineral líquido, seguro que no me creerían, ¿o sí? Comentó Tsuroyo, con una expresión que simulaba indignación, claramente frustrado. No tenía mucho deseo de enfrentarse a ese grupo. El rubio no le preocupaba tanto, pero el chico de cabello blanco y la niña eran otro asunto. A pesar de lo jóvenes que parecían, ambos proyectaban un aura alarmante. Pero si la cosa se volvía una pelea. El libro en manos de Tsuroyo se abrió, y las páginas se detuvieron como si eligieran una en especial. Jamás subestimen mi ojo para las gemas. Como cazadora de gemas, nunca confundo una piedra. Proclamó Biscuit con absoluta seguridad en sí misma. La verdad preferiría no pelear contigo, murmuró Kir, rascándose la barbilla con aire pensativo. Después de todo, buena parte de la comida, ropa y recursos que había usado en Ciudad Meteoro habían venido gracias a la Brigada Fantasma. Antes de que Tsuroyo pudiera responder, notó que el chico que momentos antes había dicho que no quería pelear, había desaparecido. El aire justo a su espalda se agitó. Tsuroyo se giró al instante, y sus agudos ojos captaron a Kir ya posicionado detrás de él. Ahora que lo pienso, debería agradecerles por todos esos suministros, dijo Kir mientras estiraba la mano hacia uno de los pendientes de Tsuroyo. ¿Suministros? La Brigada Fantasma solo había mandado provisiones a un sitio. Ciudad Meteoro. ¿Este chico también venía de ahí? Incluso mientras pensaba en ello, Tsuroyo ya había activado su habilidad. La sombra bajo sus pies cobró vida y se elevó como un escudo entre él y Kir. Tsuroyo retrocedió al mismo tiempo. Aquella era sombra de luz, una técnica que había copiado con su cazador de habilidades. Solo funcionaba con suficiente luz ambiental, permitiendo que la sombra se usara tanto como defensa como ataque. Sin embargo, si la sombra era dañada, el usuario también sufría el mismo daño. Y si desaparecía la fuente de luz, la sombra se desvanecía con ella. El dueño original de esa técnica le había causado problemas serios con ese poder. Tsuroyo, siempre de aspecto inofensivo, había ganado la confianza de aquel sujeto, y luego le robó su habilidad. ¿Sombras, eh? También alguna vez consideré conseguir algo así, murmuró Kir al ver la silueta oscura ante él. Le recordaba a ese anime donde había un ejército de sombras. Tal vez no era lo más poderoso, pero sin duda se veía increíble. La sombra seguía conectada a los pies de Tsuroyo, y su largo variaba a medida que él se movía. La habilidad tenía un límite de alcance. Cuando la sombra se alargó hacia el frente, tocó la sombra que había bajo Kir. En ese instante, las piernas del chico se entumecieron de forma antinatural. No podía moverlas. Su sombra estaba siendo absorbida. ¿Una técnica de manipulación? ¿Control de personas a través de las sombras? Apenas le pasó eso por la cabeza, ya estaba flotando en el aire. Después de todo, usar azul para teletransportarse al cielo no requería mover las piernas. Un refuerzo lo bastante fuerte también podría romper ese control. Claro, eso si solo una parte del cuerpo era afectada. Pero si la sombra entera era capturada, ¿aún podría usar sus habilidades? Kir, curioso como siempre, no tenía la menor intención de comprobarlo en sí mismo. Tsuroyo mantuvo su libro abierto, pero hizo que la sombra regresara a su forma pasiva. Sus capacidades ofensivas dejaban que desear. Encontrar habilidades valiosas para robar no era tarea fácil. Y su técnica exigía observar directamente el uso del poder del objetivo, y recopilar información suficiente sobre este. Por eso muchas veces se tomaba el tiempo de hacerse amigo de la víctima. El proceso era lento. A veces incluso lo descubrían antes de completar el robo. ¿Y este chico de cabello blanco? ¿Qué clase de habilidad tendría? Una cuchilla de hielo salió disparada hacia su nuca. Tsuroyo apenas inclinó la cabeza para esquivarla. Su sombra volvió a moverse, veloz. En un instante, se extendió hasta la sombra del chico rubio. El rostro del rubio se tensó, pero su cuerpo no respondía. Para empeorar las cosas, su ataque se desvió. Ahora la cuchilla iba directo hacia Kir, que flotaba en el aire. TSH, el chico de cabello blanco extendió la mano, con destellos rojos parpadeando a su alrededor. Un solo disparo rojo no mataría a Tsuroyo, pero ¿y los pendientes? Había oído que el mineral líquido, una vez solidificado, se volvía bastante frágil. Bueno, estaba por averiguarlo. Está bien. Te lo mostraré, dijo Tsuroyo de pronto.
Tenía una corazonada. O quizás ese sentido arácnido suyo le advertía que no enfrentara ese ataque de frente. Pero sin saber qué requería la habilidad de su oponente, cómo esquivarla con seguridad. Además, no parecía que su rival quisiera matarlo. Si ese fuera el caso, lo habría intentado desde el principio. Zoroyo tampoco era de combate directo. Y si este muchacho venía de Ciudad Meteoro, quizá había espacio para dialogar. Cerrando el libro, soltó el control sobre el rubio. Kir también se detuvo, la luz roja desapareciendo de su mano. Pudiste haberlo dicho desde el principio. Solo quería verlo un momento, afirmó Kir mientras se acercaba con la mano extendida. Zoroyo no tuvo más opción que quitarse uno de los pendientes y entregárselo. Efectivamente, era mineral líquido. ¿Y su origen? ¿Desde cuando un ladrón tenía que explicar de dónde sacaba sus tesoros? Accesorio de mineral líquido detectado, no es mineral en bruto, no es elegible para la recolección. Felicitaciones, el anfitrión ha obtenido el pendiente de Zoroyo, vinculado, no se puede desvincular, se puede replicar. ¿Desea replicar este artículo y ponerlo en venta en el mercado del sistema? El anfitrión recibirá el 1% de comisión sobre el precio final. 3 mensajes inesperados del sistema aparecieron ante él. Así que el pendiente podía copiarse y venderse, y además estaba clasificado como objeto vinculado. 1%. Eso es explotación descarada, pensó Kir, irritado. La energía para replicación y transacciones es proporcionada por el sistema. Tras un análisis detallado, se considera que una comisión del 1% es razonable. Claro, razonable para un sistema aprovechado que se quedaba con la mejor parte. Aún así, ganancia era ganancia. Una bonificación inesperada no se desprecia. Hazlo, respondió mentalmente. Replicación exitosa. El artículo ha sido añadido al mercado del sistema. Toma, dijo Kir al devolverle el pendiente a Zoroyo. Capítulo 99. La pelea apenas había comenzado y ya había terminado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eso fue todo? Preguntó Biscuit, desconcertada. Kir ya tenía el mineral líquido en su poder. ¿No lo habría tomado y escapado? ¿Acaso era tan recto que en serio solo lo pidió prestado para examinarlo y luego lo devolvió? ¿Qué clase de persona crees que soy? Kir le dirigió una mirada molesta a Biscuit. Puede que ustedes, los locales, no conozcan la moral, pero yo sí tengo principios. Una nube de denso humo negro cubría gran parte del cielo mientras el viento arrastraba partículas finas por el aire. Kir alzó la mano para taparse la nariz, evitando estornudar. Pensé que serías un poco más impulsivo, comentó Biscuit con ambigüedad. Como aquella vez en el desierto, cuando actuaste con ese si voy a caer, al menos te arrastro conmigo. No había razón para hacerlo, replicó el chico de cabello blanco, dando una palmada en el hombro de Maro. El rostro del rubio se torció con una mezcla de incomodidad y vergüenza. No era raro que Zoroyo hubiera logrado controlarlo. Lo extraño habría sido que no lo lograra. Aunque Zoroyo fuera el cerebro tras la brigada fantasma, eso no significaba que fuera débil en combate. Su estilo no era el de un combatiente directo como los miembros más violentos del grupo. Él luchaba con estrategia, con astucia, dando la vuelta a situaciones que parecían perdidas. Kir lo intuía solo con base en unos pocos clips que había visto antes. No tengo ningún problema con Zoroyo, y él tampoco me ha hecho nada, comentó Kir, apartando la vista del cachorro de tigre que mordisqueaba los pantalones del propio Zoroyo. En todo caso, él era quien había tenido los ojos puestos en los pendientes de Zoroyo. Pero solo fue para verlos un momento. Nada más. No era como si fuera un crimen. No había previsto que el sistema los reconociera como objetos vinculados. Pensó que simplemente podría quedárselos. ¿Culpa? Nada de eso. Innecesaria por completo. Si uno está dispuesto a robar, también tiene que estar preparado para que le roben. Eso es justicia. Zoroyo miró al pequeño tigre que jalaba su pantalón y soltó una ligera risa. Vámonos, ordenó Kir, empujando suavemente al atrevido cachorro con el pie. El pequeño felino cayó de lado, sacudió la cabeza y se apresuró a seguirlo. Ahora que ya tenían el mineral líquido, no había razón para quedarse. Si permanecían más tiempo, Zoroyo quizá intentaría volverse su amigo. Aunque bueno, se suponía que las habilidades de Gojo y Sukuna no podían ser robadas, ¿no? Sus sistemas eran completamente distintos. ¿No vas a la subasta de piedras preciosas? Preguntó Biscuit con genuina curiosidad. Casi todos en la zona estaban ahí por eso. La feria anual de piedras preciosas. Era su motivo para estar ahí también. Jamás había oído de eso, respondió Kir sin siquiera voltear mientras se alejaba. ¿Qué tipo tan raro?
Pero era evidente que ahora era más fuerte que la última vez que lo vio en el desierto. Su velocidad de progreso era simplemente absurda. Zbroyo, ¿quieres ir conmigo a la subasta? Preguntó Biscuit, dándole la espalda a Kir con una sonrisa dulce, casi tímida. Claro, respondió el hombre de cabello oscuro con una sonrisa igual de relajada, como si ya hubiera olvidado que ella fue quien reveló que sus pendientes estaban hechos de mineral líquido, metiéndolo en ese lío. Dos personas que no eran precisamente confiables decidieron hacer el viaje juntas. Antes de que las autoridades pudieran cerrar el espacio aéreo sobre Rocario, Kir y compañía ya estaban a bordo de un dirigible rumbo al horizonte. El primer rayo del amanecer apenas comenzaba a iluminar el cielo cuando ya habían dejado atrás las fronteras de Rocario, sobrevolando el inmenso océano. Kir estaba sentado junto a una ventana, disfrutando de la vista. De vez en cuando miraba a Maro, que meditaba en silencio en una esquina, envuelto en una aura sombría. Desde que había sido controlado por Chroyo, el rubio se había quedado así. Kir no tenía ánimos de consolarlo, pero su atmósfera deprimente le estaba arruinando el momento de calma. Con pereza, se sirvió un vaso de leche, tomó un trago y finalmente habló. ¿Sabes siquiera quién era ese sujeto? Maro giró el rostro, con expresión perdida. Un criminal de nivel a líder de la Brigada Fantasma. Tiene una recompensa de 1000 millones. Cuando una recompensa sobrepasa los 100 millones, se asume que el objetivo es un usuario de NEN. 500 millones ya es un nivel muy alto, y 1000 millones eso ya está en otra liga. En resumen, si alguien ofreciera 1000 millones para que los Soldik acabaran con la brigada, probablemente ni siquiera aceptarían el encargo. Lo considerarían un maltrato. Si Maro llegara a tener una recompensa así alguna vez pasar de 100 millones ya sería un logro. En cuanto a Kir, su recompensa seguramente superaba los 500 millones, quizá hasta rondara los 1000 millones. A fin de cuentas, él trabajaba solo. Las recompensas grupales siempre eran mayores. ¿Él es el líder de la brigada? Ni siquiera lo noté, murmuró Maro, incrédulo. No daba esa impresión. Parecía más bien un heredero de familia rica, educado y nada peligroso. Probablemente porque no llevaba el cabello peinado hacia atrás, Kir puso una expresión difícil de leer. Cuando Zbroyo se ponía en modo araña y se peinaba hacia atrás, definitivamente parecía más delincuente. Maro no podía ni imaginarse cómo se vería así. Así que no es raro que no pudieras hacerle frente. Si se lo hubiera tomado en serio, la sonrisa del chico de cabello blanco se volvió algo afilada. Estarías muerto, lo dijo con tal naturalidad que ni parecía una amenaza. Maro se tensó de inmediato. No dudaba de la fuerza de alguien con una recompensa de 1000 millones. Pero lo que de verdad lo sacudía no era esa diferencia de poder, sino, había atacado a su maestro después de ser controlado. Había sido demasiado débil. Esa era la razón por la cual había sido manipulado tan fácilmente. Y debía de haber otros con habilidades parecidas en el mundo. ¿Qué pasaría si volvía a pasar? No lo podía aceptar. Convertirse otra vez en una amenaza para su maestro era impensable. Aunque hubiera sido controlado, seguía siendo una traición. Y si volvía a suceder, prefería morir. Maestro, el joven rubio cayó de rodillas de pronto, presionando la frente contra el suelo. Lo único que Kir veía era la parte trasera de su cabeza. Si algún día pierdo el control y vuelvo a atacarte, por favor, mátame sin dudarlo. Sus manos estaban firmes contra el piso, sin levantar la vista en ningún momento. Así que eso era lo que lo tenía así. Haber perdido el control en medio de la pelea. ¿Cómo debería responder a algo así? Está bien. No me molesta. Kir hizo un gesto despreocupado con la mano, como si no le diera importancia. Porque, Maro, eres increíblemente débil, sonrió con burla en la voz. Incluso si alguien te controlara y quisieras atacarme, ni siquiera podrías tocarme, lo dijo como si fuera una verdad evidente. Desde su perspectiva, eso era tener todo bajo control. Pero Maro, por alguna razón, parecía aún más mortificado. Entendido, murmuró, bajando más la cabeza. Debía hacerse más fuerte. Incluso si volvía a ser manipulado, necesitaba tener la fuerza para liberarse. Nunca más quería convertirse en una carga para su maestro. Aunque tal vez, para su maestro, él ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para ser considerado un estorbo. Capítulo 100. La aeronave llevaba un buen rato surcando los cielos antes de llegar finalmente al punto señalado en el mapa, la Antártida. Se decía que el pez fuego blanco habitaba únicamente en los mares profundos de las regiones polares, ya fuera el Ártico o el Antártico. Sin embargo, apenas tocaron tierra, un torrente abrumador de información e imágenes incomprensibles invadió de golpe la mente de Kir. Grandes navíos habían atravesado ese lugar en el pasado, viajando hacia tierras lejanas.
Habían azotado tormentas. Criaturas mágicas de proporciones titánicas se manifestaron, desatando calamidades una tras otra. Kir no alcanzaba a distinguir sus formas con claridad. Los detalles de lo ocurrido se le escapaban por completo. Un dolor punzante, agudo, le palpitaba en el cráneo. Su mente se sentía insoportablemente pesada, como si estuviera inflándose al borde del colapso. Una neblina densa y mareante nublaba sus pensamientos. ¿Acababa de ver algo que no debía? Se desplomó sobre el sofá, apretándose la nariz mientras un chorro de sangre le brotaba sin control. El aluvión de datos lo había dejado al borde de perder la razón. Aquello se sentía sospechosamente parecido a encontrarse con alguna deidad cósmica inefable. Pensándolo bien, el dominio de Satoru Gojo, el vacío ilimitado, también tenía tintes lovecraftianos. Saturar a alguien con tanta información que quedara incapaz de pensar o moverse. ¿Qué clase de aberración cósmica era esa? Si alguna vez tenía la oportunidad, tenía que hacer cosplay como el dios Eldritch de 6 ojos inconcebible Gojo Satoru. Y todo aquel que osara cruzar miradas con él recibiría de inmediato el vacío ilimitado. Pensamientos sin sentido como ese le daban vueltas en la cabeza, un intento desesperado por distraerse del dolor implacable. Tardó cerca de 10 minutos en que el zumbido en sus oídos finalmente se disipara. Urk. Encogido en el sofá por la agonía, Kir jadeaba buscando aire mientras se giraba. Una mano le cubría los ojos y con la otra se sujetaba el pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. La última vez que se había sentido tan mal fue en el laberinto de los espejos, tras días enteros intentando superar ese infierno. Maestro. Maestro. ¿Está bien? Aguo. Con el regreso completo del oído, también volvió la visión, junto con las voces angustiadas de Maro y del pequeño tigre. Va, es un viejo problema. No es para tanto, respondió el chico de cabello blanco, sentándose mientras veía cómo su camisa estaba completamente empapada de sangre. Chasqueó la lengua con fastidio. Cuando su cerebro entraba en cortocircuito de esa manera, quedaba igual de paralizado que una víctima atrapada en el vacío ilimitado. Ni siquiera podía limpiarse la sangre. En cuanto al torrente de datos, útiles e inútiles, que acababan de estallar en su mente, probablemente se trataba del continente oscuro. Dentro del mundo de los cazadores, si había un tema que todos evitaban, era precisamente ese lugar. Aunque no había leído los capítulos más recientes del manga, conocía bien esa tierra aterradora. Prepara algo de té, dijo, sacando un paquete de medicina de la maldición de almacenamiento y extendiéndoselo a Maro. Solo era un poco de pérdida de sangre. Nada grave. Mientras no se le salieran las lágrimas, estaría bien. Los verdaderos hombres sangran, pero no lloran. Si se hubiera echado a llorar, entonces sí que habría sido una desgracia. Tras ponerse de pie, fue a ducharse y cambiarse de ropa. Pasó un buen rato frente al espejo, asegurándose de seguir viéndose como un joven apuesto y con estilo. Una vez satisfecho, salió del baño. Maro ya lo esperaba junto a la puerta, sosteniendo una taza de medicina recién preparada. Kir la tomó y se la bebió de un solo trago. Maestro, usted, Maro vaciló, sus ojos reflejaban genuina preocupación. Pero antes de que pudiera decir algo, Kir se giró de golpe y abrió la escotilla de la aeronave en pleno vuelo. Vámonos, anunció, sin darle tiempo a Maro de reaccionar. De una patada, lo lanzó fuera del vehículo. Acto seguido, sin pensarlo, tomó al cachorro de tigre y se lanzó tras él. ¡Wow! ¿Qué se sentía al caer desde 2000 metros de altura sin paracaídas ni protección alguna? Fue divertido. Tan emocionante que le hizo olvidar por completo el dolor de antes. Especialmente al ver a Maro revolcarse mientras gritaba. Fue absolutamente hilarante. Al menos el tipo tuvo la sensatez de usar NEM para protegerse. Justo antes de chocar contra el mar, Maro se transformó en una estatua de hielo, impactando el agua como un iceberg. El hielo se hizo pedazos con el golpe, pero gracias a sus defensas superpuestas, salió completamente ileso. Kir también se estrelló contra el océano, pero pronto emergió y comenzó a nadar hacia la superficie. Estuvo divertido, ¿verdad? No hay tiempo para pensar demasiado, dijo con toda naturalidad, viendo cómo Maro recuperaba el aliento después de la caída. Como si todo lo que hiciera fuera por el bien del otro. Definitivamente no porque simplemente tuviera ganas de divertirse. ¿Qué? Maro apenas podía procesar lo ocurrido. Había sido demasiado. Jamás había vivido algo tan extremo. Desde esa altura si no tuviera Nen, estaría muerto. Deberías acostumbrarte. Odio los días aburridos. Kira encontró una rama flotando, colgó al cachorro de tigre de ella y luego se sumergió de nuevo. Iba directo a las profundidades marinas a buscar al fuego blanco. Interesante, murmuró Maro mientras calmaba su respiración.
Observó al tigrecito, que forcejeaba y aullaba sin parar. Sí. Esta era exactamente la vida que quería. Estaba completamente seguro de ello. 30 de diciembre de 1998. 287º examen de cazador. Proceso de inscripción cerrado. Habían pasado ya unos 8 o 9 meses desde que Kirk se había lanzado al océano en busca del fuego blanco. Durante ese tiempo, logró encontrarlo, capturó a varios criminales buscados y aumentó su compatibilidad tanto con Ojo Satoru como con Sukuna hasta llegar al 50%. Naturalmente, también se había convertido en un cazador recompensa de una estrella. Había empezado a hacerse de un nombre en el gremio, al punto de que algunos estaban dispuestos a pagar para contratarlo. Por ejemplo, un hombre adinerado llamado Batara había enviado a otro cazador recompensa de una estrella para negociar con él. Una sola mirada con sus 6 ojos bastó para analizar al sujeto. Ese tal George, o como se llamara, claramente llevaba tiempo sin pelear en serio. Mi empleador está buscando una consola de isla codiciosa, dijo el hombre, imponente, de hombros amplios y con unas patillas tan gruesas que hacían ver sus cejas como las del rey halcón de cejas blancas. Cruzó los brazos y se recargó en su silla. Su voz profunda transmitía firmeza. Está dispuesto a pagar 50.000 millones de Henry si lo ayuda a terminar el juego. Observó con atención al chico de cabello blanco sentado frente a él. Sin usar Nen, era imposible calcular su verdadera fuerza. Pero lo que sí sabía era que se había convertido en cazador de una estrella en tiempo récord. Y, aún más importante, no había registro alguno de que capturara gente viva. Todos sus objetivos de recompensa habían sido entregados como cadáveres. Por eso lo conocían como el demonio de la recompensa. Nunca dejaba sobrevivientes. 50.000 millones, Kir inclinó levemente la barbilla, con una expresión de total indiferencia, como si esa cifra fuera calderilla. Una suma capaz de volver loco al 95% del mundo, y aún así, él no mostraba el menor interés. Jugar un juego suena ligeramente tentador, dijo apoyando la barbilla en la mano, hablando con lentitud. Isla codiciosa. Ese nombre le sonaba. Estaba en la obra original, ¿no? Si incluso él, que no había leído todo, lo recordaba, debía ser un arco muy relevante. Pero acepté un encargo del comité examinador hace poco, suspiró, y luego soltó una risilla. Voy a ser examinador en el examen de cazador de este año. ¿A tu jefe le importaría esperar? El 20 de diciembre, Kir había recibido una invitación oficial del comité examinador. Le pidieron que participara como uno de los examinadores para el 287º examen de cazador, dándole instrucciones estrictas de no revelar su ubicación. Por supuesto, aceptó de inmediato. Después de todo, este año participarían los protagonistas originales. ¿Y ahora tenía la oportunidad de evaluarlos? ¿Quién en su sano juicio rechazaría eso? ¿Un examinador del examen de cazador? George se mostró sorprendido. Jamás había escuchado de un examinador tan joven. Aunque claro, tampoco había visto a un cazador de una estrella tan joven. Un monstruo de poder absurdo. No creo que mi empleador tenga problema, terminó diciendo George. No tiene prisa, ni siquiera ha encontrado aún una consola de isla codiciosa. Entonces hablemos cuando termine el examen, dijo Kirk con flojera, asintiendo hacia el chico rubio a su lado. Déjale tus datos de contacto. Maro le entregó de inmediato su teléfono a George. En cuanto a darle el contacto directo del maestro, ni pensarlo. No era digno. El maestro no debía ser molestado con tonterías así. Maro se encargaría personalmente.